Hola a todos chicos, vamos ahora con la segunda parte de este primer parcial. Ahora vamos con la parte práctica. En la parte práctica vamos a ver el ejercicio Biotech, y vamos a ir desarrollando las diferentes cosas que nos van pidiendo. Es un ejercicio muy largo, así que seguramente lo divida en dos partes, ¿vale? Vamos con la primera parte, que lo haremos seguramente hasta el apartado 5 o algo así. Y después de la segunda parte el resto de apartados. Son ejercicios muy largos, ¿vale? Difíciles, no especialmente, largos, bastante, ¿vale? Entonces hay que tenerlo todo muy bien estructurado, hay que tenerlo todo muy bien atado. Vamos primero con lo primero, que es el punto uno, que es elaborar un balance financiero y el NAC y la estructura permanente. Esto, si habéis visto la pildorita número uno, esos conceptos clave con los que se pueden desengranar y entender a la perfección el ejercicio de la píldora número uno, tenemos el balance, que lo explico yo qué es el balance, cómo se hace un balance y después también qué es el NAC, ¿vale? Y cómo se calcula. Mm, vamos a ir haciéndolo, si os parece, este apartado número uno, porque a partir de este balance vamos a ir haciendo el resto de ejercicios, así que es súper importante que lo hagamos bien. ¿Cómo se hace un balance? Un balance consiste en la parte de activo, la parte de patrimonio neto y la parte de pasivo. Aquí tenemos, básicamente, aquí es los recursos que tenemos y aquí es de dónde sacamos el dinero para obtener esos recursos. Básicamente un resumen muy sencillo. Eh, Vamos a ir desengranando un poquito qué es lo que necesitamos en la parte de activo. Lo he ido apuntando ya para que se haga un pelín más sencillo. Pues mire, tenemos 2 millones de euros en un terreno. Vale, pues esto va a ser terreno 2 millones. 3 millones en producción. ¿Vale? Además necesitará un alquiler al mes que necesita el pago de una fianza de 6 meses. ¿Vale? Entonces 50.000 a 6 meses. ¿Vale? Eso va a ser parte del activo no corriente. ¿Qué más? Pues mire, por aquí nos dice tesorería de seguridad de 100.000 euros. ¿Vale? Así podemos ver que lo que vamos teniendo. Y por último, la parte del inventario, que es la mercadería. Aquí nos dicen la materia prima, que es el inventario, y nos dicen que tiene 1.200.000 anuales, ¿vale? En cuantía. Pero que solamente el 5% de las compras, de todo lo que compra, va a ser parte del inventario, lo dice aquí. Vale, pues entonces vamos a ir calculándolo, si os parece, y lo vemos. Aquí nos dice la mayoría de gastos, que son 2 millones, 3 millones, ya está dicho, 100.000 también. Un par de detalles. Aquí dice 50.000 euros al mes por 6 meses. Vale, pues esto va a ser 300.000 como parte de la fianza, ¿vale? De la maquinaria. El, Después vamos a tener este 1.200.000 a 5%, ¿vale? Que es la parte del inventario, que es simplemente pues hacer 1.200.000 por el 5%, que nos va a quedar 60.000, ¿vale? Si hacemos ese cálculo. Perfecto, pues con esto ya podemos hacer todo el balance. Pues lo tenemos, terreno. Yo lo voy a hacer de forma simplificada, ¿vale? Porque aquí no me da mucho más. Terreno, 2 millones. 2 millones, venga. Equipos de producción, 3 millones. La fianza de la maquinaria, vamos a poner aquí 300.000. Después el inventario que lo acabamos de calcular, esto ya es activo, no, activo corriente, perdón, inventario, lo acabamos de calcular como 60.000. Y la tesorería de seguridad, que nos decían del apartado al final, tesorería de 100.000. ¿Vale? Esta es la parte de activo. Os pasaré un PDF después con esto bastante más limpio, ¿vale? Esto es simplemente para que lo veamos en la práctica.
Esta es la parte de activo. Después tenemos también la parte de pasivo y de patrimonio neto, de la parte de la financiación. Que aquí nos van dando algunos datos. Nos dice capital social de 1 millón de euros. Vale. Eso quiere decir que nos van a aportar 1 millón de euros los socios. ¿Vale? Un préstamo bancario de hasta 3 millones, amortizable, tal, que eso lo vamos a ver en los siguientes apartados. Y suministradores de equipo de producción que aceptarán máximo un 70% del interés. ¿Vale? Perfecto. Con esto ya podemos ir calculando la parte de pasivo y patrimonio neto. Patrimonio neto. Capital social. Capital social. 1 millón de euros. ¿Vale? Muy sencillo. Y después tenemos como pasivo, tenemos dos. Préstamos bancarios y proveedores de equipos, ¿vale? Proveedores de equipos. Los proveedores de equipos de producción. Préstamos bancarios nos dicen hasta 3 millones. Hasta 3 millones. Pero eso ahora vemos cuánto será. Y el proveedor del equipo nos dice que será máximo un 70% de lo que vale la máquina, que es de 3 millones. 3 millones. ¿Vale? Por lo que proveedores de equipos, ¿cuánto será? Proveedor de equipos será, lo tengo por aquí, 2.100.000. ¿Vale? Y lo que nos queda es préstamos bancarios. ¿Cómo sabemos cuánto de préstamos bancarios va a llegar? No tiene por qué ser 3 millones. Es lo que nos quede. Pues es muy fácil. Para el cálculo, recordad que activo, esta es una de las fórmulas fundamentales de la contabilidad, activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Vale? Entonces, el activo, haciendo toda esta suma de las diferentes cuentas, nos da un activo de 5.460.000 euros. Y por otra parte, esto también tiene que dar 5.460.000 euros. ¿Vale? Entonces, si esto tenemos que es por aquí 3.100.000, o sea, sumando esto y esto nos da 3.100.000. Si yo hago la resta, me va a dar, ¿vale? Si yo ahora cojo y le resto esos 5 millones, le quito los 3 millones, nos va a dar la parte de préstamos bancarios. Que en este caso, simplemente haciendo la cuenta, nos queda 2 millones, 2 millones, por aquí, 2 millones 360, ¿vale? Es decir, 2.360.000 como parte de préstamos bancarios. No llega hasta los 3 millones, así que queda perfecto. Y así nos quedaría el balance cuadrado. A 5.460.000, que tenemos también aquí la parte de activo y la parte de pasivo. Y con esto ya tendríamos hecho el balance, bastante sencillito, para que no os perdáis. Después nos piden la NAC y las estructuras permanentes. La NAC es los inventarios más la tesorería. En este caso es 60.000 más esos 100.000 de tesorería. Haciendo el cálculo nos queda 160.000. Esto es la NAC, ¿vale? 160.000. Las necesidades de activo corriente. Y por otro lado, las estructuras permanentes. La estructura permanente se basa en la parte no corriente, en la parte más a largo plazo de la empresa. ¿Vale? La estructura permanente, vamos a ver la parte de activo no corriente y la parte de financiación, financiación no corriente o permanente. ¿Vale? Por la parte de activo no corriente, simplemente sumamos lo que es activo no corriente, que es esto de aquí, ¿vale? Que es terrenos, equipo de producción y las fianzas de las máquinas, ¿vale? Que en este caso pues es por aquí 5.300.000. Y para la parte de pasivo y de patrimonio neto es todo lo que es a largo plazo también. Que en este caso todo lo que tenemos es a largo plazo por ahora. Por lo que la parte de financiación
permanente va a ser en realidad el total de la parte de financiación, que es 5.460.000, ¿vale? Esta es una estructura bastante equilibrada. No tiene por qué ser la misma, pero es casi lo mismo, es decir, tenemos muy estructurado el balance. Lo ideal siempre es que lo no corriente se financie con no corriente y lo corriente se financie con corriente, ¿vale? Y con esto tenemos ya ese primer apartado, que es el balance. Vamos ahora con la parte, el apartado número 2, que nos dicen: determine la NOF y el fondo de maniobra y analice y explique la relación entre el NOF y el fondo de maniobra. En la pildorita número 2 ya vimos esta relación que tenían ambas y estudiamos sus diferentes resultados. Así que, si no lo habéis visto, os la recomiendo bastante. Para esta segunda parte, bueno, vamos a calcular el NOF y el fondo de maniobra. ¿Cómo se calcula? Os he puesto por aquí la fórmula, que ya la deberíais saber. El NOF es clientes más existencias menos proveedores y el fondo de maniobra es activo corriente menos pasivo corriente. Vamos primero con el NOF. El NOF se va a calcular con clientes. Vamos a poner primero cada una su apartado. Clientes. ¿Cómo se calcula clientes? Es lo que hemos cobrado a crédito, es decir, ventas a crédito por los días de cobro entre 360. ¿Vale? Por aquí entre 360. Y después tenemos existencias que ya la tenemos y proveedores. Proveedores. ¿Cómo se calculan los proveedores? Muy sencillo también. Lo que hemos comprado. Lo que hemos comprado por los días de cobro. O los días de pago. Que nos dejan los proveedores entre 360 también. Vamos primero con los clientes. Vale, entonces necesitamos saber qué es lo que hemos vendido, durante cuánto tiempo lo dejamos. La clave está en este párrafito de aquí, que nos dicen: las ventas se prevén en 4 millones, ¿vale? Con un crecimiento del 5%. El 40% se cobrará al contado y el resto a plazo de 18 días, ¿vale? Entonces, si el 40% se hace al contado, nosotros vamos a ver a crédito. ¿A crédito cuánto es? Pues es lo que nos queda, es decir, el 60%. El 60% de 4 millones. Y el resto a plazo de 18 días. Vale, perfecto. Pues entonces ya lo tenemos. Sería por aquí. Venta de crédito va a ser 4 millones. A ver, 4 millones. Ups, por el porcentaje, que es solamente el 60%, por los días de cobro, que son 18, que nos lo dicen. Esto lo dividimos entre 360. Y nos da un cálculo de clientes de 120.000. Lo ponemos por aquí. Ya estaría. Y ahora vamos con la parte de proveedores, que nos dicen compras por el tiempo. Pues aquí nos dicen a 30 días es 1,2 millones anuales. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos, que es los costes operativos de la compra de la materia prima. Pues van a ser compras que van a ser 1,1.2 millones por el tiempo que nos dicen, que es a 30 días. Esto lo dividimos entre 360 y nos queda cuánto es de proveedores, que en este caso es 100.000 euros. ¿Vale? Con eso ya lo tendríamos. ¿Cuánto va a ser el NOF? Pues el NOF, de una forma muy sencillita, va a ser clientes 120.000, existencias 60.000 y le restamos proveedores, que es 100.000. Haciendo este calculito nos va a quedar 180.000 menos 100.000, que nos queda 80.000 euros del NOF. Pues ya estaría calculado. En cuanto al fondo de maniobra, nos dice activo corriente, pasivo corriente. Vamos a entender el activo corriente de una forma muy sencilla,
como esto de aquí, ¿vale? Que son los inventarios y la tesorería del balance. Entonces va a ser 60 más 100.000, que es el NAC en este caso, que es 160.000 de activo corriente. ¿Y pasivo corriente cuánto va a ser? Pues el pasivo corriente va a ser lo que hemos calculado de proveedores. Los proveedores es pasivo corriente. Vamos a poner entonces, ¿cuánto es? Pues esto que hemos calculado aquí de 100.000. Luego, pasivo corriente es de 100.000. ¿Vale? Hacemos así, por aquí, pa. Listo, pues entonces, ¿cuánto va a ser el fondo de maniobra? El fondo de maniobra va a ser 160.000 menos 100.000, que nos queda un total de 60.000 euros. Pues ya tenemos las dos cositas calculadas. Y ahora nos dicen que lo interpretemos. Vale, pues el fondo de maniobra que es 60.000 y el NOF que es de 80.000. Es decir, el fondo de maniobra es menor. ¿Esto qué significa? Que nos falta un poco de gasolina, ¿vale? A corto plazo tenemos un déficit. Es decir, los gastos a corto plazo son mayores que el dinero que tenemos para pagarlos. Entonces necesitamos, no urgentemente, pero bueno, sí que tenemos que hacer énfasis en ajustar un poco los cobros y los pagos para cobros y los pagos para que revertir esta situación y que el fondo de maniobra sea por lo menos igual o que esté casi igual que este NOF. Vale, con eso ya tendríamos este segundo apartado resuelto también. En el apartado número 3 nos dicen elabore los cuadros de amortización de las fuentes financieras ajenas. Vale, ¿cuántas fuentes financieras ajenas tenemos? Pues tenemos dos tipos de fuentes financieras que son, por un lado, el préstamo bancario, ¿vale? Que es este de aquí. Y por otro lado tenemos el equipo de producción que nos deja el 70%, el equipo de producción. Vale, pues para saber cómo lo amortizamos necesitamos saber sobre todo un par de cosas, que es principalmente, bueno, o principalmente es el importe total a amortizar, el importe a amortizar, y después necesitamos una cosa muy importante que es el horizonte temporal, o bueno, si podemos ponerlo como a cuántos años vamos a amortizarlo, ¿vale? Pues el préstamo bancario es el que habíamos calculado antes, que es máximo 5 años, ¿vale? De forma lineal, perfecto. Y un primer año de carencia de amortización, es decir, el primer año no hay amortizaciones. Y después tenemos los suministradores del equipo que nos dicen que 70% a un 7% de interés con amortización financiera lineal en 2 años. Máximo nos dan 2 años para que le devolvamos ese importe. Perfecto, pues nada. Nos vamos ahora a nuestra tablita de amortización. La tenemos por aquí. Este cuadrito que vamos a poner simplemente esa amortización de esas financiaciones ajenas. Vamos a empezar con el préstamo bancario, que en este caso es de 2.360.000. ¿Vale? Lo apuntamos aquí, 2 millones, puesto aquí capital pendiente, 2.360.000. He puesto aquí el porcentaje de interés, bueno, por si siempre es interesante calcularlo, que es 118.000, ¿vale? Que es un 5%. La amortización del primer año, que es cero, bueno, dicen que es cero. Pago anual, pues solamente vamos a pagar los intereses, que es 118.000. Para el segundo año es el mismo capital, es el mismo interés. En este caso la amortización ya es 590.000. ¿De dónde sale este 590.000? Pues sale de una cosa muy sencilla, que es, yo tengo 2.360.000 que lo tengo que amortizar en 4 años. Luego tengo que dividir ese importe total en 4 años. Haciéndolo nos queda 590.000 por año a amortizar. Perfecto, pues 590.000 y ahora sí el importe total a pagar ese año va a ser de 708.000 porque es una pequeña sumatoria entre lo que amortizo y los intereses. Para el tercer año le tengo que restar ese 590.000, me queda 1.770.000, ¿vale?
intereses de 5%, ahora el tiro de interés ya va bajando, 88.500 porque baja el importe total y como es un porcentaje, pues baja. La amortización siempre es la misma, ¿vale? De hecho, la voy a poner ya aquí para que lo veáis, tanto en el año 3 como en el año 4 como en el año 5 es 590.000. ¿Por qué? Porque en este caso es una amortización lineal, que nos lo dice en el ejercicio. Y el pago en el año 3 va a ser de 678.500. Para el 4 ya le hemos reducido otros 590.000, es decir, 1.180.000. ¿Vale? El porcentaje de interés que ya baja todavía más, 59.000. La amortización que es la misma, 590.000. El pago anual va a ser de 649.000. Y por último, el capital pendiente para el último año ya va a ser simplemente esos 590.000 a amortizar, ¿vale? Con ese porcentaje de interés que es 29.500. El porcentaje de interés se hace sobre el capital total del año anterior, ¿vale? Para que lo entendáis. Amortización la misma y el importe total de ese año de 619.500. Ya tenemos hecha la tablita, mira qué sencilla. Para los proveedores de equipos se hace a 2 años con un 7% de interés y empieza desde el primer año ya a tope. ¿Vale? Pues simplemente lo ponemos aquí. Año 1, capital pendiente. ¿Cuánto es? 2.100.000. Yo lo he puesto todo así como junto, sin volver a poner los años y tal, para quitar espacio, ¿vale? Pero lo suyo es hacer otra tablita independiente. 2.100.000 a un porcentaje del 7%. 7% nos da 147.000. La amortización es lineal, así que simplemente dividimos el porcentaje total, el importe total, entre 2 años, ¿vale? Y el pago total, que es este de aquí. Y para el segundo año, pues simplemente nos queda 1.050.000 a amortizar, porque es solamente 2 años. El porcentaje de interés del 7% es 73.500. Y por aquí, amortizar exactamente lo mismo, 1.050.000. Y el pago total de este año es 1.123.000, porque los intereses son un poco menores, 1.123.000. Y con esto tenemos hecho ya también el apartado número 3, que es los cuadros de amortización de fuentes de financieras ajenas. Vamos ahora con la parte 4, el apartado 4, que nos piden la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí en el 4, elabora la cuenta de pérdidas y ganancias del primer y segundo año de ejercicio. Muy importante que la hagáis muy bien porque nos dice que si tiene más de 2 fallos no se seguirá con el ejercicio. ¿Vale? La cuenta de pérdidas y ganancias ya lo hemos visto considerablemente en empresa, pero bueno, aquí en finanzas también hacen algunos, se hace se hace siempre, pero de una forma un pelín más sencillita, así que cualquiera que esté en empresa va a saber hacer esto. ¿Cómo lo planteamos? Ingresos siempre y después le vamos a ir restando los costes operativos, las amortizaciones que tengamos, los intereses que tengamos, ¿vale? ¿Cuáles son los ingresos? Nos lo dicen en el enunciado que son de 4 millones. Ese apartadito que vimos antes, 4 millones de euros. Por cierto, nos piden para el año 1 y el año 2. ¿Cuáles van a ser los costes? Los costes van a ser, los tenemos por aquí, los costes van a ser, mira, medio millón en mano de obra y 0,3 millones en otros gastos generales. ¿Vale? A eso le sumamos el 1.200.000 de materia prima que tenemos aquí. 1.200.000 anuales que es en materia prima y ya tenemos los costes, ¿vale? Pues eso simplemente lo ponemos por aquí, aquí. Costes van a ser la sumatoria de todos esos gastos que van a ser menos 1.200.000 menos 500.000 de mano de obra, ¿vale? Menos 300.000 de gastos generales, ¿vale? Bueno, y habría que poner también, claro, si me pasaba, los 600.000 del alquiler de la maquinaria. Es decir, la maquinaria, que vale 50.000 euros al mes, esto lo alquilamos, ¿vale? Aparte de pagar la fianza que nos dicen de 6 meses, esto hay que pagarlo a 12 meses. O sea, por mes, 12 meses. ¿Vale? 50.000 por 12 nos da esos 600.000. Lo tenemos por aquí. Con eso ya tendríamos los costes, los ingresos y los costes, ¿vale? Hacemos la suma y nos queda por aquí. Borro un segundito.
pues sería 1.200.000 menos 1.100.000, pues sería 2.700.000, ¿vale? Si no me equivoco, menos 2.700.000. Vale, y con eso ya tendríamos la parte de costes. Perdón, es 600.000, 2.600.000. La parte de costes. Además hay que meterle la amortización. Dice, en el enunciado nos dicen todo lo que sea activos amortizables, aquí, todo lo que sean activos amortizables se depreciarán linealmente en 10 años. Perfecto, tenemos que irnos a los activos que sean amortizables. ¿Cuáles son los activos amortizables que tenemos en este problema? En este problema solamente tenemos un activo amortizable, que es este de aquí, 3 millones de euros en equipos de producción. Eso es lo único amortizable, el resto no se amortiza. Los terrenos, recordar siempre, los terrenos no se amortizan. Solamente tenemos un activo que se amortiza 3 millones, ¿vale? 3 millones que se amortiza a 10 años. Luego va a ser por año, ¿cuánto? Pues 300.000, ¿vale? Simplemente dividimos entre 10. Y lo ponemos como amortización. Menos 300.000. Haciendo ese cálculo ya nos queda el byte o el EBIT en español. Ese byte que nos queda de 1.100.000. 1.100.000. Estos son los ingresos que tenemos, bueno, los beneficios antes de intereses e impuestos. ¿Cuáles van a ser los intereses? Los intereses ya lo hemos calculado aquí, lo hemos ido haciendo en la otra tablita. Estos de aquí son los intereses que vamos a tener que pagar a entidades financieras o a proveedores. Para el primer año, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 118.000 que le pagamos al banco y 147.000 que le pagamos por ese 7% a los proveedores de equipo. Hacemos la suma de los dos, ¿vale? Y 118.000 más 147.000 nos queda unos intereses de 265.000 euros, dándonos un beneficio neto de 835.000. ¿Vale? A esto le vamos a quitar los dividendos, que le vamos a dar un 5% de capital social, que nos lo dice el enunciado. ¿Vale? Estos 50.000 se reparten a accionistas y nos queda un beneficio retenido, unas reservas de 785.000. Esto va a las reservas de la empresa. A las reservas de la empresa. 785.000. Esto sería para el año 1. Para el año 2 tenemos algo muy parecido. Lo único que nos dicen que las ventas se incrementan. ¿Vale? Tenemos aquí el dato en el enunciado. Un incremento acumulativo del 5%. ¿Cuánto es el 5% de 4 millones? 200.000. Vale, pues le tenemos que sumar 4.200.000. Lo ponemos por aquí. Va a ser 4.200.000. En cuanto a los costes, van a ser exactamente los mismos porque nos dicen que son exactamente los mismos. ¿Vale? Pues le restamos 2.600.000. Además le vamos a restar la amortización, que es exactamente la misma porque es lineal, 300.000. Haciendo esto nos queda un byte de 1.300.000. Quitándole los intereses que serían otra vez, en este caso en el año 2, que va a ser 118.000, ahora más 73.500. Hacemos esa suma y nos quedan unos intereses de 191.500. Eso nos da un beneficio neto de 1.108.500. ¿Vale? Beneficio neto mayor que el año anterior. Le damos un 10% a los accionistas del capital social, por cierto, que no lo he dicho, es decir, los accionistas quieren un 10% del capital social. Se repartirán dividendos, descenderá al 5% del capital social. No es al 5% del beneficio, ¿vale? Que se me ha olvidado aclararlo. El capital social lo tenemos aquí, es 1.000.000 de euros. Luego, ¿cuánto va a ser? Siempre que se pueda, se va a dar el 5% de 1.000.000 de euros, que va a ser 50.000. Se va a repartir cada año si se puede. ¿Vale? Que se me ha olvidado aclararlo. Pues eso se van a repartir, esos 50.000 para los accionistas y nos va a quedar unas reservas de
en este caso de 1.058.500. Y con esto ya tendríamos la cuenta de pérdidas y ganancias de tanto el año 1 como el año 2. Estos son más importantes, el beneficio neto y la reserva. Y vamos ahora con el apartado 5, que es la tesorería generada. La tesorería generada del año 1 y del año 2. Esto es muy sencillo, lo vamos a ver muy rápido. La tesorería se calcula como el beneficio neto más la amortización acumulada. No, acumulada no, de ese año, menos el reembolso de deuda que haya que hacer, tanto a préstamos bancarios como proveedores, como equipos de producción, menos dividendos que haya que repartir también. En este caso, para el año 1, vamos a calcular la tesorería del año 1, va a ser beneficio neto. Lo tenemos ahí calculado antes, que es 835.000 euros. Más la amortización, que va a ser de 300.000. De 300.000. Y a este le vamos a quitar el reembolso de deuda, que en este caso es solamente 1.050.000. ¿Por qué? Porque el préstamo bancario tenía carencia, es decir, el préstamo bancario del año 1, recordar que es 0. Y haciendo, también hay que quitarle los dividendos, que van a ser de 50.000. Nos va a quedar una tesorería generada de 35.000 euros. Esto es lo que nos va a quedar en caja, 35.000 euros. ¿Vale? Positivo, bien. Tenemos liquidez. Sin embargo, para el año 2, vamos a hacer el mismo cálculo. Beneficio, tenemos un beneficio mayor, que es decir, 1.108.500. Le vamos a sumar la amortización, que otra vez es 300.000, porque es lineal, recordar. Hay que restarle el reembolso de las deudas, que en este caso es este 1.050.000 más el año 2, que es 590.000. ¿Vale? Esto hay que restárselo y nos va a quedar, por un lado, es 1.640.000. ¿Vale? Y también hay que restarle los dividendos, que es 50.000. Esto nos va a dar una tesorería de menos 281.500. ¿Vale? Es negativa. ¿Puede ser negativa? Sí, porque al final estamos financiando con otros recursos y pasa que tenemos, o sea, no es lo considerable, ¿vale? Hay un déficit importante y esto hay que refinanciarlo. O ajustar pagos o refinanciarlo. Esto es simplemente, bueno, que se han quedado, que mis clientes no me pagan todavía, entonces a lo mejor tengo muchos créditos y tal, pero no tengo dinero ahora mismo en efectivo para cash o en el banco no tengo para pagar posibles cosas que sucedan. Entonces es muy importante que esto ahora mismo se ajuste el pago. Y con esto ya tendríamos la tesorería tanto del año 1 como del año 2. Luego ya tendríamos resuelto el apartado 5 también.